Hola a todos. El objetivo de este vídeo es mostraros la resolución de un problema clásico de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, un problema de caída libre concretamente, de los que se suelen resolver en primero de bachillerato. No deja de ser el problema que repetidamente se resuelve en clase, sino por una ligera variante del enunciado del problema. Vamos a subrayar cuáles son esas variantes. Nos dice que un trozo de madera se suelta a 1 metro de distancia de la superficie libre de un estanque. No deja de ser un trozo de madera, se deja caer sobre un suelo, ¿vale? Pasa que este suelo, pues ahora es el agua. Y dice que el agua produce una deceleración de 4 metros por segundo cuadrado sobre la madera. ¿Y qué profundidad máxima alcanza la madera en el estanque? Entonces, fijaros que una vez que el trozo de madera toca la superficie del agua, se hundirá y se irá frenando hasta alcanzar una profundidad máxima. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencias hay en este ejercicio? Por ejemplo, bueno, hay algo clásico, nos dan el valor de la aceleración de la gravedad, que es con la que va a caer el trozo de madera. El trozo de madera cae con una velocidad inicial, se deja caer a una velocidad cero, irá aumentando su velocidad hasta que toca la superficie del agua. Una vez que toca el agua, pues se produce una deceleración, ¿vale? Entra un fluido y el fluido ejerce una fuerza sobre ese bloque de madera y se produce una deceleración. Por lo tanto, en este ejercicio tenemos dos aceleraciones diferentes, dos aceleraciones que vamos a tener que aprender a manejar. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que deberíamos de hacer cuando abordamos un problema es siempre hacernos un dibujo de situación, un dibujo de lo que está ocurriendo en mi problema, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que nos dice es que tenemos un trozo de madera, ¿no? Que se deja caer. Bueno, pues vamos a dibujar nuestro trozo de madera, lo haremos lo mejor que podamos, ¿eh? Y dibujamos una cajita de madera, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos dibujada nuestra cajita de madera, se suelta a 1 metro de distancia sobre la superficie libre de un estanque lleno de agua, ¿vale? Vamos a ampliar un poquito la zona, que nos quede más claro nuestro dibujo de situación, ¿vale? Se deja caer sobre la superficie del agua. Bueno, pues dibujamos el agua, ¿vale? Nos tiene que quedar claro que el parámetro de 1 metro es la distancia, ¿de acuerdo?, que me va a separar del bloque de madera de la superficie del agua, o sea, la altura de caída, que es concretamente 1 metro. ¿Vale? Así que desde aquí hasta la superficie del agua, esa altura tiene un valor de 1 metro. Bien, ese es el análisis de la primera frase de nuestro problema. ¿Vale? Seguimos, ¿vale? A 1 metro de distancia de la superficie libre. Y ahora nos dan una serie de aceleraciones, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que hacer a la hora de abordar también un problema de esto es tomar un sistema de referencias, ¿vale? Entonces vamos a escoger un sistema de referencia adecuado a nuestro problema, que aunque este ejercicio, ¿vale?, está claro que es un problema que discurre en una dimensión, eso no quita, ¿vale?, para que formalmente pues hagamos las cosas correctamente. Entonces, ¿vale?, este problema discurre en la coordenada o en la dirección Y, no en la X. Si tomamos el sistema de referencia de la superficie del agua, ¿vale?, pues la superficie del agua será la posición Y igual a 0. Aceptando, por ejemplo, que es positivo, todo lo que quede por encima será positivo y todo lo que quede debajo serán valores negativos de la coordenada Y. Bien, una vez que tengo eso, ¿de acuerdo?, lo siguiente que tenemos que hacer, ¿vale?, sería dibujar o indicar en el dibujo, ¿vale?, el valor de las
aceleraciones. ¿De acuerdo? Este objeto cae porque está sometido a la aceleración. Vamos a dibujar, ¿vale? ¿De acuerdo? Un vector a aceleración de la gravedad. Nos dan un valor que en vez de 9,8 es 10 metros segundo para simplificar. Luego ponemos menos 10 J metro segundo cuadrado. Es verdad que el problema es en una dimensión, que no es necesario el uso de los vectores, pero no viene mal, pues indicarlo en el ejercicio. Este bloque caerá a la superficie del agua y una vez que esté en la superficie del agua, que entre en contacto, pues se ve sometido a una aceleración de frenada, una aceleración en sentido contrario a la velocidad, ¿vale? Por lo tanto, vamos a dejarlo en otro color para que quede patente de que nos vamos a enfrentar aquí a una aceleración diferente, ¿vale? El objeto va a estar sometido aquí a una aceleración de frenada de más 4 metros, ¿vale? Vamos a ponerlo formalmente, más 4 J, ¿vale? Más 4 J metro segundo cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis realmente, el ejercicio se divide en una primera parte, que es la caída del objeto hasta que llega y toca la superficie del agua. Y una segunda parte, que es cuando el objeto toca la superficie del agua y se va frenando. Luego, ¿qué tiene de especial este ejercicio? Pues que realmente este ejercicio está formado por dos partes que tenemos que analizar, ¿vale? Bueno, pues vamos con la primera, ¿vale? Vamos con la primera y lo primero es que tenemos que plantear las ecuaciones del movimiento. En mis ecuaciones del movimiento, pues tengo cómo se trata, si vemos la primera parte, se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente, ¿vale?, acelerado, pues en esta primera parte plantearé las ecuaciones del movimiento. ¿Cuáles son las ecuaciones del movimiento? Primero, que la aceleración es constante, que tiene un valor 10, ¿vale? De 10 metros segundo cuadrado. Fijaros que ya podemos prescindir del tratamiento vectorial, ¿vale? O, si queréis previamente, plantear las ecuaciones generales y ahora ahí vamos sustituyendo valores, que es a veces lo que hacemos en clase. O sea, en este movimiento tenemos una aceleración que es constante. Tenemos una velocidad que será igual a la velocidad inicial en i más la aceleración en i por el tiempo y tendremos que obtener otra ecuación para la posición, la coordenada i, que será igual a la posición inicial en i más la velocidad inicial en i. Y ahora tendremos que definir el signo, ¿no? Más menos un medio de la aceleración en i por el tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? Este más menos dependerá del signo que tenga mi aceleración. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a transportar los datos del ejercicio, los vamos a transportar a mis ecuaciones del movimiento. ¿Vale? Entonces cogemos y transportamos los datos. Resulta que en mi ejercicio la aceleración es g, ¿vale? Que hemos dicho que vale menos 10. Por otro lado, la velocidad con la que va a ir cayendo el objeto es igual a la velocidad inicial. Pero resulta que me están diciendo que ese objeto se deja caer. Por lo tanto, esta aceleración inicial será 0. ¿De acuerdo? Perdón, esa velocidad inicial será 0. Como aquí ponemos 0. Y ahora más la aceleración en i. Bueno, es una aceleración que tal como la hemos dibujado, el campo gravitatorio se dibuja siempre hacia abajo,
tiene signo negativo con el criterio de signo que hemos cogido en mi sistema de referencia, ¿vale? Y entonces yo tendré aquí menos 10t. Podemos seguir transportando datos. Para la posición tenemos una posición inicial, dice que se deja caer desde una altura de 1 metro, pues ponemos aquí 1 metro, ¿vale? Más la velocidad inicial, que se nos ha olvidado aquí poner el tiempo, ¿vale? Más la velocidad inicial por el tiempo, pero resulta que como se deja caer es 0, bueno, más 0. Y ahora más menos 1 medio. Bueno, en este caso seleccionamos el signo negativo en la ecuación, ¿vale? Sería menos 1 medio de la aceleración, que es 10 por t cuadrado, y aquí estamos contemplando el signo. ¿De acuerdo? Al final, ¿con qué ecuaciones nos quedamos? Nos quedamos con que la aceleración vale 10, con que la velocidad vale menos 10t y con que la posición es igual a 1 menos 5t cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí tengo las ecuaciones de mi movimiento. Bueno, qué feo queda esto. Vamos a borrar. ¿Vale? Tenemos las ecuaciones de mi movimiento. ¿Vale? Bueno, no lo vamos a circular. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues una vez que tengo las ecuaciones del movimiento, lo primero que podríamos hacer, ¿vale?, sería que de la ecuación de la posición, ¿vale?, podemos calcular cuánto tiempo tarda el bloque de madera en tocar el suelo, perdón, en tocar el agua, ¿vale? Cuando toca el agua se tiene que cumplir la condición que la posición sea 0, ¿vale? Entonces yo digo 0 igual a 1 menos 5t cuadrado. Entonces de aquí, aunque no me lo piden, en el proceso de resolución, ¿vale?, me voy dejando fluir un poco por los cálculos, ¿vale? Pues tengo menos 1 igual a menos 5t cuadrado, donde t cuadrado es igual a un quinto, ¿vale? Y de ahí puedo sacar el tiempo de caída como la raíz cuadrada de un quinto, ¿vale? Cogemos nuestra calculadora, sabéis que soy un amante de las Casio, bueno, pues hacemos la raíz cuadrada de 1 dividido 5 y nos da 0,44 segundos. Bueno, puede ser el tiempo que tarda en caer. 0,44 segundos. ¿Vale? ¿Para qué necesito ese tiempo? Para algo fundamental en este ejercicio, que es calcular con qué velocidad toco el agua, ¿vale? Y eso lo puedo sacar de esta ecuación de aquí. La velocidad, ¿no?, con la que toco el agua, ¿vale?, v es menos 10 por el tiempo, 0,44. Es decir, toco el agua con menos 4,4 metros por segundo. ¿Vale? Algo súper importante. ¿Vale? Vamos a ir analizando. Y es el signo. El signo menos te está indicando que cuando el objeto de madera penetra o toca la superficie, justo en este punto, cuando toco la superficie, la velocidad tiene sentido hacia abajo y tiene un valor de menos 4,4 metros por segundo. ¿De acuerdo? Bien, pues ya he resuelto la primera parte. ¿En qué va a consistir ahora la segunda parte? Pues en resolver otro movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Vale? Entonces vamos a resolver esa segunda parte. ¿Vale? Entonces vamos por aquí. Segunda parte. De nuevo, es un problema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a tener
ecuaciones para ese movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Vamos a tener una aceleración que va a ser constante, vamos a tener una ecuación para la velocidad, que dependerá de la velocidad inicial en i, más menos la aceleración en i por el tiempo, ¿vale? Y una ecuación para la posición, la coordenada i, que será la coordenada inicial, más la velocidad inicial en i por el tiempo, más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Vale? Insisto, ¿qué significa este más menos? Bueno, pues no nos tenemos que asustar por este tipo de cosas en las ecuaciones, ¿no? El más menos lo único que te va a indicar es que tienes que seleccionar el signo adecuado para la aceleración. Pero el signo para mi aceleración en este ejercicio, pues ya lo tenemos. Porque precisamente lo habíamos indicado en el dibujo. La aceleración vale más 4. ¿Vale? Entonces ahora vamos a intentar transportar de nuevo datos del problema a estas ecuaciones. Por ejemplo, ya sé que la aceleración ahora es más 4. Si queréis también se puede poner unidades en los cálculos intermedios, ¿vale? Más 4. Fijaros que es aunque es positiva, va a ser una aceleración de frenada, puesto que se opone, si os fijáis, ¿vale? Se opone al signo que tiene la velocidad. La velocidad con la que entra y la aceleración que va a recibir cuando entra en el agua son de signo contrario, luego eso va a ser una frenada. Seguimos transportando datos a mi problema. ¿Vale? Cuando transportemos datos, tenemos que la velocidad, ¿vale? Será igual a la velocidad inicial. Pues resulta que ahora no se deja caer, sino que ya cuando toca la superficie del agua se encuentra una velocidad de 4,4. Una aceleración positiva de más 4 por el tiempo. Y por otro lado, la posición con respecto al sistema de referencia que he tomado será igual a la posición inicial, que resulta que ahora está sobre la superficie del agua, justo cuando toca, que es 0. La velocidad inicial, menos 4,4 por el tiempo. Ahora tengo que coger entre el signo, pero ya lo tengo, más un medio de 4, más 4, la aceleración más 4 por el tiempo al cuadrado. Ponemos esto un poco más elegante, simplificamos 4,4t más 2t cuadrado. Es decir, que ya tengo una ecuación para la velocidad es menos 4,4 más 4t, y tengo una ecuación para la posición cuando tocamos el agua. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir? La pregunta sería, ¿qué ocurre cuando llego, por decirlo así, qué va a ocurrir cuando llegue a la profundidad máxima? La profundidad máxima se tiene que traducir en una condición matemática. Es que cuando ya no se hunda más, pues lo que va a ocurrir es que la velocidad en i tiene que ser 0. Es decir, esta velocidad en i y esta velocidad en i tiene que ser igual a 0. ¿Vale? Porque así el objeto se detiene. Bueno, pues vamos a hacer que esa velocidad sea 0. Cogemos en la ecuación de la velocidad y la igualamos a 0. ¿Vale? Vamos allá. Decimos 0 igual a menos 4,4 más 4t. Por lo tanto, ¿vale? Despejando, tengo 4t igual a 4,4. Por lo tanto, t es igual a 4,4 entre 4. Es decir, 1,1 segundos. Ese es el tiempo que tardo en frenarme dentro de la superficie del agua. ¿Qué hago ahora con ese tiempo?
como me preguntan cuál es la profundidad, o sea, cuál es la coordenada y hasta dónde me sumerjo, pues me voy ahora a la ecuación de posición, que me dice dónde estoy en cada instante de tiempo. Pues sustituimos. La posición y será igual a menos 4,4 por el tiempo por 1,1 más 2 veces 1,1 al cuadrado. Vamos a hacer esa operación. De manera que nos queda menos 4,4 por 1,1 más 2, ¿vale? Por 1,1 al cuadrado. Y nos da una profundidad, si no nos hemos equivocado, bueno, se me ha escapado la calculadora, si no nos hemos equivocado, de menos 2 con 42 metros. Bueno, pues esa es la profundidad máxima a la que llega el taco, la pieza de madera o el trozo de madera que hayamos tirado. ¿Vale? Vamos a ver ya el problema en todo su conjunto. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Bien, cuadrado. Ahí tenemos el problema en todo su conjunto. Por lo tanto, fijaros que tenemos que distinguir dos partes. Una primera parte de caída libre, donde el objeto está sometido a esta aceleración, y una segunda parte, ¿vale?, de frenada dentro del agua. Es verdad que se nos podría plantear la duda de si dentro del agua no está actuando la gravedad. Claro que dentro del agua está actuando la gravedad. Y entonces, ¿esta aceleración qué es exactamente? Pues simplifico, yo entiendo el problema simplificándolo al máximo, de manera que esa es la aceleración total a la que está sometido el bloque de madera cuando ha entrado en el agua. Es decir, que ahí ya se ha tenido en cuenta tanto la acción del agua, de la fricción del agua, ¿vale?, como la de la gravedad. Y el resultado neto entre la fuerza de rozamiento del agua y la fuerza peso, cuando entro dentro del agua, un rozamiento que sería un principio de Arquímedes, bueno, pues la totalización de todo me da una aceleración de 4 metros segundo cuadrado, ¿vale? Para no liarnos mucho, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya quedado claro y que os sirva para ver que un problema aparentemente complejo se puede dividir en más partes. La resolución de un problema complejo, bueno, pues concluye en la división de problemas que son más sencillos. Venga, pues nos vemos en otro vídeo de resolución de problemas.